chicas. Bueno, arratsaldeon, ni Teresa Castronaiz, eta ez dakit euskera, así que hablo en castellano. Os ha gustado, ¿eh? Sí. Os he dejado... Bueno, vamos a empezar. Bueno, os dejo unos segundillos para que penséis personajes de cómic. Si queréis participar, podéis hablar, y si no, continúo. Bueno, me imagino que os habréis acordado de alguno de estos. Spider-Man, que es mi personaje favorito. Asterix y Obelix. El Capitán Trueno. Tintín. Zipizape. El Jabato. Super López. Superman. Batman. Mortadelo y Filemón. El Príncipe Valiente. Capitán América. Popeye. ¿Pero dónde están las chicas? Estoy segundo. Que... Bueno, no sé si alguien ha pensado, sí. se ha acordado de Mafalda. Nadie se ha acordado de Mafalda. Bueno, pues en otras charlas sí que se habían acordado de Mafalda, pero Mafalda no es una chica, Mafalda es una niña. El recurso que utiliza Aquino de que Mafalda sea una niña es un recurso que hace que todo lo que dice Mafalda se pase por un filtro. Porque si Mafalda fuera una mujer, seguramente le dirían que es una pedante, ¿no? De las cosas que dice, que es una inocente, que es una creída. Entonces el recurso de Aquino de utilizar a una niña funciona. Funciona porque ese filtro hace que los hombres presten atención a lo que dice Mafalda. Si Mafalda fuera una mujer, otro gallo cantaría. Ay, a ver, ¿qué he hecho? Vale. Las chicas en los cómics en general son la compañera sumisa que necesita ayuda. Y hay mogollón de ejemplos. Superman ayudando a una cualquiera, no, creo que no es Lois. Tarzan y Jane, el Capitán Trueno, Superman otra vez. Y como veis, bueno, no sé por qué se me ven las cosas así, pero bueno, suele ser bastante habitual que vayan con poca ropa, si habéis visto. Sí. Haga frío o calor, nieve o lo que sea, vamos, da igual, no importa. Las chicas en los cómics también son la femme fatal que lleva la perdición a los hombres. Clara de Noche, Vampirella, una mujer de Milo Manara, una mujer de las típicas de Crumb, que es otro tipo de mujer, pero también tiene algo en común, que también va con poca ropa. Pues no se resfrían nunca, ni les pasa nunca nada, ni nada, van con poca ropa. También pueden ser clones de sus compañeros los hombres. Wonder Woman, Supergirl, la Bruja Escarlata, y me parece que ya estáis viendo qué es lo que tienen en común, ¿no? Casi, poca ropa. Que vayan con poca ropa. El tema de que vayan con poca ropa es evidente, ¿no? Los cómics son un producto que se ha hecho fundamentalmente para los hombres. El hecho de que vayan con poca ropa hace que el reclamo sexual funcione y eso es evidente en todos los personajes que hemos visto hasta ahora. Pero si las chicas son protagonistas, pues lo que hacen es reproducir los estereotipos propios de las mujeres. Los casos anteriores que hemos visto eran compañeras, ¿vale? Estos cómics que veis aquí son cómics típicos de los años 40 y 50 que se publicaban en España. Como veis, nos lo pasábamos súper bien con la escoba y recogiendo uvas. Es algo que siempre nos ha fascinado a las mujeres. O sea, está un poco desenfocado eso, ¿no? No. Otro ejemplo es Esther y su mundo, que supongo que la recordaréis bastante de vosotras. Esther es un poco más moderna, pero también
reproducen los estereotipos propios de la mujer, porque si os acordáis, esperaba a Juanito que le invitara a salir, era todo el día Juanito para arriba, Juanito para abajo, hablando todo el rato de chicos y todo el rato de esas expectativas que tenía de formar una familia. Al final era el objetivo. Y claro, Ana se está empezando a aburrir. Ana se aburre porque es muy, si no encuentras una mujer que vive aventuras, una mujer que lleva las riendas de su vida, es muy complicado que te enganches a los cómics. Una de las razones de la pérdida de lectoras de los cómics ha sido eso, que los personajes típicos no hacían que las mujeres nos quedáramos leyendo esas historias. En otras artes, como puede ser la literatura, tenemos por ejemplo Madame Bovary, que ya a finales de 1800... ¿1800? Sí. Mujercitas también o sea, digamos que teníamos ejemplos de mujeres fuertes que llevaban su propia vida en la literatura. Y además ya sabéis que actualmente las mujeres somos las mayores lectoras de novelas. Pero en cambio en los cómics esa transición, el hecho de que existieran personajes femeninos que pudieran atraer lectoras, no sucedió en su momento, por lo menos en lectoras de mi generación. ¿Vale? Si las chicas son protagonistas, en el cómic humorístico los estereotipos varían un poquito, pero no son para mejor. Las hermanas Hilda es uno de los ejemplos más típicos, porque si os acordáis eran las típicas solteronas que también se llevaban fatal, vivían juntas y estaban deseando encontrar ese príncipe azul que les sacara de esa vida horrorosa que tenían, ¿no? Y bueno, sí, podemos decir que estoy hablando de cosas que pasaban hace tiempo, que no es ahora, pero os voy a hacer os voy a contar otras cosas interesantes que hemos aprendido en los cómics antes de contar cómo estamos ahora en el mundo del cómic. Bueno, eso, las cosas han cambiado. Bueno, no sé por qué se ve tan mal esto, ya lo arreglaré. Pero bueno, hay dos cosas que podemos aprender de los cómics con respecto a la del feminismo y a la brecha de género. A ver, decidme qué tienen en común estas tres imágenes, a ver si... El hombre está en el centro... Os voy a dar una pista. Azul. Azul hay uno, vale. Al final. Exactamente. Como aquí el único hombre es Iñaki, pues también se ha dado cuenta de que ahí... Amaya comenta que está vestido aquí de rojo. No, no es eso. No. Iñaki ha tenido como él es el único que está aquí como representante de los hombres, enseguida se ha dado cuenta de que ahí solo hay una mujer. Y está rodeada. Pues una protegida totalmente. Vale, esto se llama el síndrome, como con la imagen ya lo digo, se llama el síndrome de la pitufina, que es normalizar la presencia de una sola mujer en un conjunto de hombres. Las fotos que hemos visto antes, ya habéis visto, luego las volveremos a ver. ¿Qué ocurre? Nosotros somos el 50% de la población, pero se normaliza el hecho de que las aventuras las viven los hombres, las cosas interesantes pasan a los hombres, y entonces aparece un personaje femenino que lo que hace es ser la chica por excelencia. Puede no tener, como le pasa a la pitufina, no sé si os acordáis de los pitufos, existe el pitufo gruñón, el pitufo presumido, el gran pitufo, cada uno con sus características propias, pero la pitufina no tenía ninguna característica, era la pitufina, o sea, la mujer por excelencia. El síndrome de la pitufina se puede aplicar a cualquier representación cultural. Aparece en las fotos que hemos visto antes, eran cómics, pero en cualquier sitio, puede ser novelas, pelis, series y cómics, evidentemente. Unido al síndrome de la... Bueno, aquí hay ejemplos. Si veis Star Wars, en la primera peli, la única mujer que aparece en toda la peli es la princesa Leia. Y en esa imagen se ve claramente, es una imagen en la que solo aparece ella. Las tres primeras temporadas de Big Bang Theory, ella también es la única mujer. En los teleñecos, Miss Peggy era la única mujer, aunque aquí aparece este personaje, que si os acordáis era uno de los músicos que no tenía mucha importancia.
salía, Miss Peggy era la mujer, y además si os acordáis la rana Gustavo estaba detrás de ella y esas cosas, digamos era la mujer por excelencia. Aquí también hay más ejemplos, que es fundamentalmente, como veis, en las historietas de aventura, las pelis de aventura, aquellas en las que parece que los hombres tienen que llevar la voz cantante, ¿no? Pero bueno, sucede en todos los espectros. Unido al síndrome de la pitufina, existe el síndrome del foco de la chica especial, que es el hecho de que utilizan a esa chica como lo más que puede ser una chica, es decir, lo mismo, estamos dispuestas a luchar contra el malo como a hacer una tortilla de patata y, muy importante, estamos dispuestas a tener sexo en cualquier momento. Es decir, es el compendio de todo lo que los hombres quieren ver en las mujeres. Lo que suele pasar es que, como digo ahí, utilizan el hecho de que insertan dos personajes femeninos para diluir un poco ese efecto. Y una es un poco más masculina y otra es un poco más femenina. Aquí hay dos ejemplos que os estaréis alucinando que haya puesto a los 5. Pues la pobre Enid Blyton, pues a lo mejor no se dio cuenta de que estaba usando el síndrome de la pitufina y que lo estaba dividiendo en dos personajes, pero si os acordáis de Georgina, se hacía llamar Jorge, era la más masculina, la que quería vivir las aventuras, la que tenía las ideas chisposas, y su prima Anita era la frágil, la que había que proteger, la tal. Bueno, ahí es un poco raro porque son 5 con el perro, pero bueno, en realidad son mayoría, el perro era perro, no era perra. Y luego en la versión esta de Los Vengadores está la Viuda Negra, que es la de la izquierda, que como su nombre indica es la más, digamos, masculina o femme fatal, porque también se utiliza ese otro recurso, y la Bruja Escarlata, que es la de la derecha, es la más frágil, la más femenina, la que necesita un poco de ayuda. Si habéis visto las películas es evidente ese juego que hacen con los dos personajes femeninos. Esta es la, no sé si la segunda o la tercera, en la primera de Los Vengadores está solo la Viuda Negra. Otra cosa interesante que podemos aprender de los cómics es el test de Bechdel. El test de Bechdel surgió en 1985, en esa tira cómica que veis ahí. La autora es Alison Bechdel y es una tira que forma parte de Unas lesbianas de cuidado. Es una serie que se lleva publicando eso desde los años 80 y sirve para evaluar la brecha de género en todas las obras culturales de ficción. ¿En qué consiste el test? Pues el test dice, en esa tira, los dos personajes van al cine y uno de ellos dice que ella solo va a ver películas en las que al menos aparecen dos mujeres, los personajes femeninos hablan entre sí y la conversación de esos... Un poquito más despacio porque no me da tiempo. Lo iba a repetir, ¿eh? Venga. Gracias. Que lo que dice el personaje que va al cine, dice que ella va al cine siempre y cuando aparezcan dos mujeres al menos en la película, los personajes femeninos hablen entre ellos en algún momento y esa conversación no verse sobre hombres, sino sobre ellas o sobre sus circunstancias. Hay una variación de este test que es que los dos personajes femeninos deben de tener nombre, pero normalmente si se cumplen las tres primeras suelen ser personajes que tienen nombre propio, normalmente. El test de Bechdel, ahora voy demasiado despacio, estoy como nerviosa. Vale, el test de Bechdel no es un test sobre feminismo, sino es un test que evalúa la brecha de género y la diferente representación de los hombres y las mujeres en la cultura, ¿no? Como no es un test de feminismo, puede ser que represente, o sea, que una peli o un cómic o una novela pase el test y no hable de feminismo, y al revés, una película que toque temas feministas puede no pasar el test también. Os he puesto ejemplos de películas porque creo que es más accesible que los cómics, y hay cosas que sorprenden, como por ejemplo Mad Max, que puede parecer así una peli de aventuras que no tal, pero pasa el test porque las conversaciones que tiene entre las mujeres muestran sobre ellas mismas y sobre su lucha personal. Harry Potter y el Cáliz de Fuego pues no pasa el test. El único personaje, bueno, en este caso creo que sale algún personaje femenino aparte de Hermione, pero no hablan entre ellos.
nunca, en toda la peli. Juego de Tronos, aquí para los enganchados, pasa el test, porque los personajes femeninos son fuertes, buscan la independencia de los personajes masculinos y siguen buscando, digamos que llevan ellas parte de la historia. En internet tenéis un montón de ejemplos de pelis y series que pasan, que no pasan, podéis fisgonear y bueno, a veces hay resultados sorprendentes de películas que hemos visto toda la vida y que no pasan el test. Pues sí, he venido a hablar de cómics, pero bueno, os he puesto los ejemplos de las pelis porque me parecía que podíais conocerlo más. Bueno, este era un inciso de las cosas que podíamos aprender de los cómics sobre el feminismo y la brecha de género. Pero lo habíamos dejado antes en que estaba hablando del Pleistoceno y que ahora ya las cosas son diferentes. Y sí, la verdad es que las cosas están cambiando. Las mujeres ahora en los cómics son un montón de cosas. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. No me voy a extender para no cansaros. Pero bueno, si tenéis interés, tengo un listado completo de todas las obras que voy a nombrar y más, que están agrupadas por temática. Entonces os voy a contar un poco por encima. De lo primero que iba a hablar es, hay una tendencia bastante general, tanto en las grandes editoriales de cómics como en las editoriales independientes, de crear personajes con diversidad de todo tipo, diversidad de género, diversidad religiosa, diversidad racial, todo tipo de diversidad. Entonces, en esa línea, lo mismo Thor es una mujer, que no sé si sabéis, en las nuevas generaciones de los cómics, Thor es una mujer, Spider-Man es negro, y en esa línea, tirando un poquito más al tema de otro tipo de diversidad, esta es una editorial independiente americana que ha sacado un cómic que se llama Fight, que es una superheroína con sobrepeso. Es una superheroína que además ya veis en la portada, conectada a las redes sociales, muy actual, es una lectura súper interesantísima para las adolescentes y los adolescentes, porque muestra otra realidad y muestra ese tipo de cosas que queremos ver, mujeres con cuerpo diverso, etc. Vale. Las chicas en los cómics también son mujeres que luchan por sus ideales. Esta novela gráfica está basada en las experiencias reales de una de las Femen, que las conoceréis por las protestas que realizan habitualmente. Es una historia real. No es solo de una Femen, sino varias historias de diferentes mujeres agrupadas. En la línea de Fight también han sacado esta serie de Paper Girls, que son, ¿cómo se dice?, repartidoras de periódicos, pero son 4 chicas que viven aventuras y no necesitan a ningún chico. Salen nombres y chicos en la historia, pero las protagonistas son ellas 4. Cosa que nos vemos hace un tiempo no sucedía. O sea, el hecho de que hubiera 4 personajes femeninos llevando la línea de la trama. Persepolis es una de las obras más importantes y que ha abierto una línea que se ha seguido y que se sigue, vamos, ahora mismo, nunca sé cómo se pronuncia esto, que lo sepáis. Marjane Satrapi, Marjane, ¿será? Pues Marjane, Pues esta mujer cuenta su autobiografía en Irán, desde que era niña hasta que tuvo que huir por el islamismo extremista que se instauró en su país. Fue una novela gráfica que marcó un antes y un después, tanto para las autobiografías como para las mujeres autoras de cómics. Marjane ahora mismo es como una diva del cómic. Todo lo que toca lo convierte en oro. Hay una versión cinematográfica que podéis verla. La novela es maravillosa y a partir de este momento que se editó Persepolis, abrió un campo y un camino para otras muchas mujeres que han querido contar su historia, principalmente mujeres emigrantes que han tenido que huir de estos países por temas, pues ya sabemos que... Voy a hacer una pausa. Vale. Bueno,
Tenemos también mujeres que hablan de la enfermedad que han vivido. En este caso, es Alicia en un mundo real. Es la historia real de Isabel Frank, que pasó un cáncer de mama. Es una historia con mucho humor, que lo cuenta muy guay. Lo dibuja Susana Martín, que estuvo aquí dando un curso... ¿2 cursos? ¿Un curso? Dos cursos yo, aquí Susana. Y bueno, es una historia basada en sus propias experiencias que le quita un poco de hierro al asunto al tema de sufrir un cáncer de mama. Hoy que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, por cierto. Bueno, las chicas también ahora en el cómic lo que somos luchadoras y feministas y dibujamos el feminismo. Si no conocéis a Lola Vendetta, bueno, veis ahí la portada, ya la tía ya está un poco ahí potente. Entonces, Lola Vendetta lo que hace es dibujar todo aquello que hemos pensado las mujeres alguna vez cuando algún tío o nos ha tocado el culo, o nos ha dicho alguna barbaridad, o en fin. También habla de su vida personal con su pareja, pero siempre desde un punto de vista feminista. Es salvaje, pero muy real. Lola Vendetta recibe un mogollón de insultos por las redes porque es una tía potente. ¿Me entendéis, no? Sí. Ay. Ah, no te No, da igual, qué bueno. Te lo paso para atrás, que Vale. hasta sé pasar. No, sé pasar para atrás. Anterior. Venga, sácala. Perdona. Hola. Luego nos puedes mandar esa información. Sí. Sí, luego si queréis pasamos un... Pues me parece muy y interesante. os cojo el email, bueno, de aquí ya lo tengo, pero bueno, os cojo el email y os paso toda la información, ¿vale? Vale, estábamos... bueno, también las chicas ahora son protagonistas de cambios históricos. Esta novela gráfica, sufragista, está basada en hechos reales, sobre la lucha de las mujeres para conseguir el voto. Y además, si os acordáis, hace 2 años hubo una versión cinematográfica con el mismo título, que es total y absolutamente fiel al cómic y a la historia real. Vale, las chicas en los cómics también son madres que viven su maternidad como con angustia, porque en este caso está Cristina Durán y su marido Miguel Ángel, que tuvieron una niña, Laia, con una enfermedad, ahora mismo no me acuerdo qué enfermedad es. Entonces cuentan su proceso de hospitales y cómo vivieron ellos esa experiencia. Ahora mismo hay una segunda parte, Laia ya superó aquella fase, es una niña más o menos normal con sus problemas, pero que continúa una vida normal. Y o sea, son historias pues muy tiernas, muy cercanas y que bueno, que cuentan temas muy reales. Cambiando un poco de tema, esta Rosalie Bloom lo que hace es contar historias. Rosalie Bloom es una historia sobre la campiña inglesa. No sé si sabéis que la campiña inglesa tiene ahí una potencia increíble, porque la campiña es guay. Lo que hay detrás de la campiña... Entonces lo que cuenta pues son pequeñas intrigas, historias de vecinos, pequeños dramas, pero con humor, con muchísima intriga y pues esas cosas, la vida real de la campiña inglesa. Y de que pues, también puede ser la campiña de aquí, no digo que sea la inglesa solo. La inglesa tiene su cosa. Bueno, las mujeres también, ahora contamos las historias de cuando nos venimos como inmigrantes al país. Y esta chica, que no sé pronunciarla, claro, es una cosa impresionante, Kwang Soo-woo, es una china de segunda generación que vive en Andalucía y que cuenta sus conflictos con sus padres chinos, que son súper tradicionales. Entonces ella está totalmente educada en nuestro mundo y cuenta ese conflicto generacional que se crea con ese rollo de cásate con un chino, por favor, no sé qué, cómo puedes ir así vestida por la calle, esas cosas. Es una lectura divertida. Vale, las cosas del querer. Aquí me dijeron en una de las presentaciones que se me olvidaba nombrar a Maitena. Maitena y Flavita Banana tienen algo en común. Maitena rompió una lanza en su momento, fue un boom, porque contaba las historias cercanas de las mujeres,
salía en El País con una repercusión muy importante, también hizo mucho. No la he puesto porque estoy poniendo cosas más actuales, ¿vale? Y Flavita Banana cuenta un poco lo mismo, son esas cosas del día a día, de las cosas que nos pasan, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras historias. Son a veces ilustraciones y a veces pequeñas historietas. Podéis encontrar también cosas de Flavita en internet. Edita de vez en cuando cosas en Facebook, en su Facebook directamente. Vale. También hay mujeres que cuentan esa lucha que tenemos todas las mujeres por tener el cuerpo perfecto. Ese cuerpo perfecto que nunca tenemos y esa búsqueda de una... No sé cómo decirlo. A mí esta novela gráfica de Gali me pareció maravillosa porque cuenta todas esas, no sé cómo decir, esas cosas que no cuentas a nadie. Sobre tus kilos y tus cosas que te sobran y eso. Es muy tierna y muy reivindicativa también, al mismo tiempo. También tiene mucho humor. Bueno, esta es una entre muchas, es una novela muy potente. Cuenta en primera persona los abusos sexuales que sufrió la autora en su infancia. Con respecto a esto, os quiero comentar que una no da entrevistas, una no se sabe quién es, no ha querido nunca que se haga público su nombre, porque aún sacando esta novela gráfica y sacando lo que tiene dentro, no puede asumir lo que vivió en su momento y lo ha dejado así. No sé si algún día continuará o saldrá a la luz, digamos, pero digamos que quiere mantener su anonimato. Es una historia totalmente recomendable de lectura para cualquier persona, O sea, porque te das cuenta de esas cosas que nunca decimos y que pasan. Eso es lo terrible. Bueno, vamos a ponernos más divertidos, ¿vale? En este caso, Aya de Yoko Bone es también una historia, no es una historia real, no es una autobiografía como tal, pero está basada en las experiencias de la propia autora, que es de Costa de Marfil, y cuenta la historia, creo que transcurre en los años 70 más o menos, y digamos toda la sociedad de Costa de Marfil y toda esa idea de vamos a irnos de este país porque aquí no podemos vivir como debemos o como queremos vivir. Es una historia muy divertida que nos presenta las diferencias entre nuestra cultura y la suya. Esta autora, casi todas las que os estoy diciendo extranjeras, ya viven en Europa. Y de las lecturas que os voy a pasar, prácticamente todas, aunque han editado su autobiografía, son personas que ya viven en Europa y que pueden permitirse el lujo de contar su historia. En sus países seguramente no podría ser así. Bueno, volvemos a la campiña inglesa. La campiña inglesa tiene lo suyo. Bueno, Tamara Treadle es un poco, no es como Rosalie Bloom, pero tiene un parecido porque cuenta historias, es la llegada de un personaje a un pueblo perdido de la campiña inglesa y todo lo que significa eso. Como veis, no sé si veis en la portada un detalle interesante para que os hagáis una idea de qué va la novela, ¿no? Hay una versión cinematográfica dirigida por Stephen Frears no me acuerdo, en el 2012, por ahí. También se puede ver. Bueno, las chicas en los cómics ahora también son mujeres que viven la ancianidad de sus padres con cercanía y con un poco de temor. Esta novela gráfica es también muy potente, con mucho humor, pero es cómo ve la autora esa decadencia de sus padres y cómo hacerle frente y cómo sobrevivir a ello, ¿no? Entonces el título de la novela es lo que decía siempre su padre cuando intentaba hablar sobre qué vamos a hacer con vosotros ahora, ¿no? O nos tendréis que ir a una residencia. Y claro, su padre le decía, ¿podemos hablar de algo más agradable? Entonces toda la novela cuenta un poco eso, esa decadencia y ese miedo, pero con ese humor que tienes que enfrentarte a estas cosas de la vida. Todas estas novelas que hemos hablado son dibujadas
o escritas por mujeres. O sea, no. Escritas y o dibujadas por mujeres. Es decir, todas las historias son de mujeres y de las propias mujeres. El dibujo puede ser de un hombre. Creo que en el caso de... En el de una posibilidad entre mil, el dibujo... No, pues el dibujo creo que es de Cristina también. Bueno, no sé. Pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de deciros que ha sido también muy importante que existan hombres que cuentan historias potentes sobre mujeres. ¿Por qué? Porque nos han abierto el camino. No sé si sabéis, creo que lo sabréis, que la literatura femenina tiene una etiqueta y es que si lo escribe una mujer lo leen mujeres y los hombres ni se acercan a esa novela, ¿no? En el caso de los cómics ha pasado un poco lo mismo. Todas estas que hemos visto antes pues están escritas por mujeres y realmente venden menos que los hombres. Venden menos que los hombres porque los hombres no compran novelas escritas por mujeres. Os voy a contar una anécdota después de beber un poco de agua. Hoy estoy un poco seca. Si os digo Rutu Modan, ¿sabríais si es un hombre o una mujer? Espera. ¿Cómo? Rutu Modan. Modan. Rutu Modan. Bueno, pues la historia... Ah, yo no lo he oído nunca. No, claro. La historia es que Rutu sacó una novela gráfica que se titula Metralla. Esta es una historia sobre un atentado en Israel. Tuvo muchísimo éxito. Vendió muchísimo. Y, claro, una cosa es vender y luego haces tu recorrido por los festivales de cómics. Y entonces allí fue Rutu con su novelita para que la gente lo firmara. Y resulta que, pues ya os digo, que tuvo muchísimas buenas críticas y vendió un mogollón y tal. Y entonces en el primer festival de cómics que fue, estaba toda la cola de gente con su cómic, sí, esperando a que le firmara y tal, y no sé qué. Y cuando llegó ella y se sentó, mucha gente de la fila se fue. A partir de Metralla, Rutus ha seguido editando cómics, pero ya no ha vuelto a vender lo que vendió con Metralla, porque nadie sabía que era una mujer. Para que os hagáis una idea. Entonces es muy importante estos hombres que han dado voz a las mujeres, porque hacen que las historias de mujeres lleguen a los hombres. Eso es así, por mucho que nos cueste, pero es así. Entonces, no hay muchos, pero los hay. Los hay que han contado historias muy potentes y que han abierto esa brecha que necesitábamos. El primero que os voy a decir es Bryan Talbot, que escribió en su momento El cuento de una rata mala y que aborda también el tema de los abusos en la infancia. Es una novela muy bien contada, con un dibujo precioso y mucha sensibilidad, y es sorprendente que lo cuente desde el punto, o sea, de un hombre, y que consiga transmitir lo que transmite. Bryan Talbot es un gran dibujante de cómics inglés que tiene muchísimo éxito y ha estado siempre vinculado con la ciencia ficción. Desde ciencia ficción medieval, ese estilo de, como un poco Juego de Tronos, ese estilo de ciencia ficción, o sea, también dragones y robots y cosas que... Pero bueno, y total, que va y hace esta novela. Lo curioso, también ha hecho Alicia in Sunderland, que es un homenaje a Lewis Carroll, pero tiene la particularidad de que está también basada en la historia de su mujer, que tiene una historia potente con su familia. Entonces, Bryan ya tenía ahí una semillita importante en el que los personajes femeninos siempre le han parecido esenciales. A partir de esta historia, en la que, digamos, su mujer, supongo que le habrá contado su historia, pues lo que hacen es iniciar una colaboración entre los dos. Y entonces ya Mary, que se llama su mujer, han creado grandes historias. Hemos hablado antes de Sufragista, que está basada en una historia real, y esta es la última colaboración, que es La Virgen Roja, que es la vida de Louise Michel, que fue una luchadora en su momento por la igualdad de hombres y mujeres. Lo curioso
como ya os he dicho, esto ya aquí aparece Mary Talbot y Brian Talbot, ya veis, pero lo curioso es que Brian en su momento ya tenía esa semilla de voy a contar historias de mujeres potentes. Y es uno de los pioneros, o sea, es muy importante que haya hecho esto. Y cómo no, los hermanos Beto y Jaime Hernández, que no sé si los conoceréis, pero bueno, son dos californianos, pero de origen mexicano, que toda su obra son los personajes femeninos los personajes importantes. Son muy importantes porque vienen del underground americano. En el underground americano, no sé si os imagináis cómo es, pero es un poco como el underground de aquí, pues, más que nada pollas y cosas de estas. Entonces, fue muy importante en su momento porque estos llevan publicando desde los años 60 que existieran personajes femeninos empoderados en sus historias y son imprescindibles para conocer el underground. Beto escribe Palomar, lo lleva haciendo desde, ya os digo, desde el año 60. Como veis ahí, 4 personajes femeninos muy potentes. Esta novela, es que no se me ve la mitad de las cosas, tengo que mejorar. Esta novela gráfica se compara con el Macondo de Gabriel García Márquez, El realismo mágico. Es una historia, es una saga completa desde los años... Fíjate, cuando dices nombres y eso no me da tiempo a explicarle. Vale. ¿Y con qué las comparas con Gabriel García? Con Macondo. Macondo es el pueblo donde tienen lugar las historias de Gabriel García Márquez. Palomar es el lugar donde tienen lugar las historias que escribe Beto. Es una saga que viene desde los años 60 que empezó a publicar, que se continúa la vida de estas mujeres con sus más y sus menos, sus casamientos, sus divorcios, sus hijos. Es increíble. Y siempre ellas llevan la voz cantante de su vida, que es muy importante. Y Jaime, también en esa línea, edita Locas, que aunque el título no nos deja muy bien, pero no quiere decir eso, sino que bueno, es la historia de 2 amigas, Maggie y Hoppy, que son 2 personajes esenciales en el cómic americano, 2 personajes de carne y hueso, que lo mismo que en Palomar, viven, se casan, tienen novios, no tienen novios, en fin. Es también una saga, pero no en un lugar como Palomar, sino que sigue a estos 2 personajes. Si no habéis leído nada de estos 2... Vale, volviendo un poco a las mujeres, pues aquí tenemos un collage que recoge 100 novelas editadas en el 2016 con escritoras o dibujantes mujeres. La fuente es la Asociación de Autoras del Cómic, la web no se ve, pero bueno, es Asociación de Autoras, blogspot.es, me parece. Son lo mismo ediciones aquí en nuestro país, como traducciones y, han cogido también dibujantes, mujeres que trabajan en las editoriales americanas, aquellos números que ellas dibujan. Pues eso, como ya sabéis, lo que no se nombra, lo que no se representa, lo que no vemos no existe. Entonces, pues las mujeres lesbianas, pues en el cómic no es que no existamos, pero casi. Existimos, pero en muy pocas dosis, son fundamentalmente obras extranjeras y bueno, pues eso, es un poquito de todo lo que se publica. La pionera, Roberta Gregory, con este personaje, Bitsy Butch, que es bueno, no se ha traducido porque no se ha editado en nuestro país, tenemos esa mala suerte, pero es la boyera más rabiosa del mundo.
Y bueno, pues aquí no se ha editado, una pena porque también esta mujer es una activista LGTB, lleva editando también desde los años 70 seguramente, es contemporánea de Robert Crumb, es decir, underground, pero ha hecho una labor impresionante por sacar a la luz las historias de las mujeres lesbianas. Pero aquí lo que sí que se ha traducido es su personaje hetero, que lo han traducido es Bitchy Bitch, o sea, si antes era Bitchy Butch, esta es Bitchy Bitch, aquí lo pone, Bitchy Bitch, y aquí lo han traducido como el putón. Lo que hace el putón es todo aquello que ninguna mujer debe hacer en ningún contexto, en ningún sitio, ni en un cómic, ni en una peli, ni en la vida real. Es decir, es totalmente políticamente incorrecta. O sea, después de leer esto ya podéis leer cualquier cosa. O sea, es impresionante. Lo que pone ahí, bueno, que no lo pone, pero bueno, su personaje se destaca como uno de los personajes más complejos y más rompedores que se ha editado en Estados Unidos y aquí. Pero quería destacar que, como veis, se ha editado el personaje hetero. Cuando Bitchy Butch lleva editándose mucho más tiempo y tiene mucho más fama en Estados Unidos. Es así la vida. Bueno, no podemos dejar de hablar otra vez de nuestra amiga Alison. Alison, que inventó el test de Bechdel, pues lleva editando desde los años 80 unas lesbianas de cuidado, que son las tiras que hemos visto antes. Es esencial para conocer un poco el cómic lésbico porque es prácticamente lo único que hay. Pero, claro, habla de la realidad norteamericana. También Alison es una mujer muy política, muy política. Entonces mete muchísima política en sus tiras y se queda, para mí, un poquito lejana. Para mí. Pero, evidentemente, hay que leerlo y hay que conocerlo y claro, tiene una galería de personajes interesantísimos. Eso sí. Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. No he traído los cómics porque pesan un mogollón, pero este volumen es así. Y si lo lees como una novela, o sea, quiero decir, si lees las tiras todas seguidas, es cuando te encanta. Porque ves todo lo complejo de sus personajes y sus trayectorias. Las tiras por sí solas, editaron hace tiempo La Cúpula, unas de estas así apaisadas, más, sí, que eran menos tiras y era como, ya me está contando cosas de política. No terminabas, pero bueno, esta edición la verdad es que también están cogidas las tiras, como pone lo indispensable, no son todas las tiras. Bueno. Y de nuevo Alison. En este caso lo que hace Alison, en unas lesbianas de cuidado también intenta meter humor todo el rato. En este caso es una novela gráfica que trata del descubrimiento de su lesbianismo y la relación con su padre, que era un gay reprimido. Es una novela muy potente, súper mega potente. Pero, ¿qué digo yo? Pues lo mismo, que es muy americana, que encima Alison es una mujer súper mega culta, que mete referencias literarias que acabas hasta... Claro, porque encima es literatura norteamericana, que puedes haber leído, pero otras muchas cosas no has leído. Entonces es un poco, para mí, un poco demasiado. Pero tiene muchísima fama y a cualquiera que le digas Fonham te dice, sí, guau, qué novela, guau. A mí se me queda un poco... O sea, es una historia muy potente, pero ya os digo que sí que se me queda también un poco así. Bueno, el azul es un color cálido que conoceréis todas porque fue la base de la vida de Adele. Me gusta Pena y Cola. ¿Viste la película? Sí. Y me gustó mucho. Eso es, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, pero es verdad que el cómic y la peli sí tienen cosas en común, pero no es exactamente la misma historia. La pega que yo le pongo, que yo siempre le pongo pegas a todo, es una cosa, y más a las historias de lesbianas, eso no lo veo yo. Bueno, pues la pega que le pongo es que la historia podría ser de dos mujeres, de dos hombres, de un hombre y una mujer, es una historia de amor. La realidad del mundo lésbico no se ve ni en el cómic ni en la peli. Es una historia de amor muy bonita, pero yo no veo esa realidad.
no veo esa, no sé, esa cosa de andar por casa. Pero bueno, hay que leerla. Pero sí que creo que lo mismo podrían haber sido un hombre y una mujer en esa historia. No hay ninguna, no sé, un poco la duda que puede tener ella de sí, no, bien, mal, pero lo mismo puedes tener con un hombre, creo. Al margen de tus tendencias, no sé, tu orientación, pero bueno. Pero bueno, hay que leerlo, ¿eh? Hay que ver la peli y hay que leer el cómic. Pero como soy de poner pegas, pues lo pongo. Bueno, ahora también las mujeres lesbianas en el cómic somos super heroínas y todo. Esta es una cabecera nueva que ha salido en Norteamérica. Aquí no sé si se ha editado. Esto lo he encontrado por internet. América Chávez es inmigrante y lesbiana, que tiene narices. O sea, y es una cabecera que ya creo que lleva por el 3er número. Es sorprendente que en el mercado americano un personaje como ella pueda vender números, pero bueno. Y como os he comentado antes, en las grandes editoriales, esta es DC, que edita Batwoman, como hacen de vez en cuando regeneración de los universos, pues ahora Batwoman es lesbiana. Entonces tenemos aquí esta estupenda escena en la que casi se van a besar. Pero no se besan, no se ve el beso. Suele pasar eso. Y bueno, no puedo dejar de hablar del manga. Ya sabéis que Japón es el mayor productor de cómics y el mayor consumidor de cómics del mundo. Hay manga para todo tipo y condición. Si te gustan los camiones, hay manga de camiones. Si te gustan las flores, hay manga de flores. Si te gusta, yo qué sé, no sé, los peluqueros, también hay manga de peluqueros. Y entonces el yuri es el género específico que muestra las relaciones entre mujeres, de personajes lésbicos. Lo mismo hay, como esa portada que he puesto ahí, pues muy pastelosa, como aquellas que muestran escenas sexuales bastante explícitas. Pero bueno, a mí lo que me pasa con el manga es que, claro, tragarme 200 tomos para que en el tomo 162 se den la mano, pues hombre, no sé. Que a lo mejor en el 161 ya, pero claro, es un poco como... Te entiendo, Sí, ¿no? Es un poco más de vidilla, ¿no? Exactamente. Bueno, y entonces, pues ¿dónde están las autoras de aquí? Pues, bueno, hay alguna cosa. Mame Moreu edita en el Temeo la serie Sofá y Manta, que está protagonizada por 2 mujeres lesbianas. Es una tira como veis ahí. Bien, bastante es que en el Temeo, que supongo que lo conocéis, y qué tipo de historias editan, se acerquen a 2 mujeres lesbianas, porque en el Temeo lo que más hay son pollas, habitualmente. Entonces, bueno, bastante es. Pero bueno, no sé si en algún momento se ha presentado escenas muy sexuales, no sé muy bien. Uy, ¿qué he hecho? Nada, vale. Bueno, pues no, hay alguna cosilla más, pero no tan evidente. Ya hemos hablado antes de Isabel Frank, con Alicia en un mundo real. Isabel Frank es lesbiana. Entonces en sus novelas aparece esa característica como algo de su vida. No es el tema de lo que trata, pero sí aparece pues, su grupo de amigas y el contexto de su lesbianismo. En este caso, que es la segunda colaboración con Susana, trata la amistad que hizo con este emigrante, que además imaginaros también el choque que puede ser para un emigrante entender que Isabel se acuesta con mujeres, ¿no? Quiere decir, bueno, aparece el lesbianismo como algo inherente al personaje, no es una cosa principal. Y no sé si sabéis que Isabel Frank es el nombre real de Lola Vanguardia, que es una de las mujeres que ha editado, las primeras mujeres que editó novelas lésbicas en España, en la editorial Legales, y que es lo mismo que he dicho antes de la Marjane Satrapi de Persepolis. Isabel Frank es nuestra diva particular lesbiana. Lo que toca a Isabel se devuelve oro. Todo el mundo quiere trabajar con Isabel. Y actualmente tiene un blog, está escribiendo un blog y ella escribe todo en femenino para compensar todo lo que se ha escrito en masculino. Siempre.
sus novelas también tienen mucho humor, aparte de las novelas gráficas. ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué he hecho? He perdido una diapositiva. Bueno, la presentación de los cómics ha terminado. Entonces, ¿a qué he venido yo? Pues a hablar de mi libro. Como he criticado todas las historias que tratan el tema de las lesbianas, pues ahora he venido yo a compensar todo eso, ¿no? Yo aquí... Entonces, bueno, os voy a enseñar el vídeo, que lo tengo que poner en el YouTube. Vemos los dos vídeos y luego hablamos un poquito. Creo que será suficientemente. Soy Teresa y este es mi personaje Ana. Ana surgió de la necesidad que tenía de contar las historias que yo quería leer. El método de trabajo es sencillo. En la dirección del Little Magazine me indica el tema que va a tratar la revista en general y yo pienso una historia de Ana que trate ese tema de forma principal o secundaria. Las temáticas que trata el cómic no son específicas de las lesbianas, sino que trata temas que afectan a todo el colectivo LGTBI, como la salida del armario, la protección frente al VIH, la vejez en la población LGTBI, la bisexualidad, la transexualidad, la religión y la diversidad sexual y los derechos. Estos temas se tratan desde la perspectiva de una mujer lesbiana, una perspectiva que yo reivindico y que desde Gaytube siempre se ha considerado prioritaria. Ana a veces lo hace desde su niñez adolescencia y otras veces como una Ana adulta. Sin el apoyo de Gaytube, Ana no existiría o se hubiera quedado en el cajón para siempre. Ya de recopilar en un solo volumen las distintas historietas de Ana y utilizar mucho material como apoyo en los talleres que Gaytube viene desarrollando a nivel de centros escolares, los educativos, los disponibles. Considero que es una idea fundamental a la hora de normalizar la diversidad afectivo-sexual y de visibilizar también al colectivo LGTBI, fundamentalmente a la mujer lesbiana, ¿no? Que es la que tiene un mayor reto de la reproducción de la lesbiana. Kooperazioarloan lan egiten dugun gainetik elkartearen parte hartzea ezinbestekoa da proiektu honetan. Amerika Latinoko LGTBI populazioari buruz egin duen diagnosiari esker, herrialde hauetan LGTBI eskubideen alde lanean ari diren erakundeei komikia helarazi ahalko dietulako lantzeko material osagarri gisa. Anaren komikia egin ezinbestekoa izan ere, traducir la recopilación del cómic de Ana al francés, al alemán o al inglés, perdón, el gallego, puede hacer que más personas que hayan recibido su educación en esos idiomas se acerquen con mayor facilidad a esta lengua. Bueno, el sonido deja mucho que desear, os voy a poner el segundo que dura también 3 minutillos. El cómic de Ana. Las historias de Ana. Las historias de Ana, las aventuras de Ana. Las historietas de Ana. Las novelitas de Ana. ¿Qué quién es Ana? Es una persona de las que se mete algo en la cabeza, lo hace y punto. No Ana es el personaje. tiene mucho que ir aquí. En este parque pasaba las horas de mi infancia jugando con Ana. De un cómic. Vamos, se le mete algo y lo hace. Es así. ¿Que si es real? Bueno, Esto de aquí soy yo, tal y como mi hermana me veía cuando éramos pequeños. tal inclusión o tal gusto. Para mí Ana siempre será mi cantante. se hizo un regalo de Ana. Es un cómic que da visibilidad a una realidad oculta. Una realidad desde un punto lleno de ternura y reivindicación.
tenía que volver al armario. A veces culpabilizada. Un recurso muy interesante para que se acepten tal y como son. Iko Anari gertatzen zaizkionak, etako edonori gertatu zaizkigu. Esan izan, Después de 20 años dentro del armario, eta haien berri inoiz ez eman. ahora que había salido del armario, La vida no me ha tratado mal. Todas las personas necesitamos referentes. tenía que volver a entrar al armario, Pero eso sí, me sigue encantando la tortilla de patatas. para buscar ropa, para poder asistir a su primera boda lésbica. Que combina humor y concienciación. Esa boda lésbica era la mía. Que siempre tienen un toque de humor y son muy tiernos. Mía con mi compañera. Y además es muy divertido. Pude reírme de los momentos dramáticos de mi vida. Ha servido para ayudar a adolescentes que no acababan de encontrar sus hijos. Como persona Nos representa a todas. de una orientación sexual diferente, Que me identifiqué muchísimo y me encantó. Como mujer transexual y lesbiana me identifican bastante. Die Anne Lopez, eigentlich auch schon ganz cool, aber leider gibt es sowas nicht auf Deutsch. Aber sollte schon geben. ¿Qué es Teresa? Las culturas árabes es mi cómic favorito. Iniciativas como la tuya. yo también apoyo mis comunidades. Tercera vez que íbamos al cole juntas. Siguen siendo muy necesarias. Teresa. Felicidades, Teresa. Te quiero, Ana. Apoyar el proyecto de Teresa. Colaborar con la publicación de las historietas de Ana. Leerte el cómic de Ana. Sí, de hecho yo me refería. Ha dicho el dibujo y eso me encanta. Hay veces que no entiendo el dibujo. Es que no entiendo. Pero el dibujo y eso me encanta. Me encanta tu madre. También hay que hacer la malla de los dibujos del cómic. Sí. Ahora os cuento. Bueno, que la que veáis que nada han participado, que bastante que me mandaron los vídeos, Y que se vean los créditos de la música, que es de distribución gratuita, pero que hay que hacerlo constante. Pues ya está. Vamos a hacer así, para que no nos moleste. Eso. Bueno, como estamos como en casa, os conozco al 50%, más o menos, ¿no? Vamos a apagar esto también, ¿verdad? Para que no nos dé la luz. A ver, el técnico. Dos veces. Ahí está. ¿Tú crees? Power off. No, no creas, se ha quedado verde. Ah, vale. Bueno, os voy a hacer un resumen de, aunque hemos visto los vídeos, pero para las personas que no conocéis el proyecto os voy a contar un poco resumido lo que hemos visto. Bien, me presenté a un... Voy, espera. Me presenté a una convocatoria de la Diputación Foral de Guipúzcoa de proyectos culturales, pero que tenían que tener una orientación social. Lo mismo podía ser una orientación social de género, como es mi caso, como de medio ambiente, nuevas tecnologías, o sea... se presentaron 66 proyectos, de esos 66 se seleccionaron 20, entre los que está el proyecto de Ana, y de esos 20 hemos iniciado el proceso 18. ¿En qué consiste la convocatoria? La convocatoria de la Diputación lo que hace es fomentar la iniciativa de los particulares o asociaciones poniendo el mismo dinero que esos particulares pongan en el proyecto. Es decir, si una persona pone 20 euros, la Diputación Foral de Guipúzcoa pone otros 20. Lo que hemos conseguido es ya llegar al mínimo, el presupuesto mínimo. En 10 días conseguimos llegar al presupuesto mínimo y ahora estamos en camino del óptimo. Os voy a contar en qué consiste el proyecto. El proyecto consiste en editar las historietas de Ana
que se llevan editando en la revista El Gay2 Magazine desde el 2013. Os he traído el último ejemplar para que os llevéis. Porque considerábamos que era bastante importante tener una publicación que tratara la visibilidad de las mujeres lesbianas y, de paso, otros temas del colectivo LGTBI, además de otros temas generales como puede ser la búsqueda del amor verdadero, encajar en los contextos en los que te mueves. La idea es publicar una edición bilingüe en euskera y en castellano, o sea, por este lado castellano, por este lado euskera, y de distribución gratuita, igual que la revista, y que usaremos. Gay2 realiza talleres de diversidad sexual y de género en las ikastolas y en los grupos de tiempo libre y deportivos, principalmente de Guipúzcoa, pero también estamos en parte de Álava y antes estábamos en Vizcaya. Pero bueno, ahora ya no. Entonces, la idea es tener esa publicación como un apoyo a esos talleres, ¿no? Como algo que los adolescentes se pueden acercar más fácilmente a leer que un libro, un tríptico o algo, ¿no? El hecho de que haya dibujitos, pues es bastante importante. El proyecto lo presenté como algo personal, pero conté con la colaboración de Gay2 porque necesitaba ese tipo de apoyo de una asociación. Aparte que me dio la oportunidad de sacar el personaje en su revista, y también me parecía que era muy importante completar el proyecto, digamos, con esa historia de los talleres, ¿no? También vamos a tener ese cómic para regalar en cualquier evento que podamos, claro, cuando se nos terminan los ejemplares se nos terminan y ya está, pero bueno. Y también contamos con la colaboración de la ONG Mugen Gainetik, que es una ONG de cooperación. Mugen Gainetik, que es una ONG de cooperación que trabaja principalmente en Centroamérica y algún país de Sudamérica, y con la que hemos firmado un convenio. Hablo hemos como Gay2, no como yo. Hemos firmado un convenio de tal manera que nos ha hecho un diagnóstico de la población LGTBI en esos países, y la idea es, cuando tengamos el cómic en PDF, enviárselo a esas asociaciones que trabajan por el colectivo en aquellos países para que también tengan material para distribuir. Y al mismo tiempo también queremos traducirlo al inglés, al francés, al alemán, a todos el gallego, el catalán, y ponerlo a disposición de cualquiera en internet. Todo eso, que no es poco. Si llegamos al presupuesto óptimo, con el presupuesto mínimo editamos 2.500 ejemplares en bilingüe, con 96 páginas más las tapas. Si llegamos al óptimo, editaríamos otros 2 pliegos, que creo que son otras 20 y tantas páginas, ahora mismo no sé, 24 páginas más y otros 1.000 ejemplares. Y también la idea es, si llegamos al óptimo, remaquetar las primeras historietas que están en blanco y negro, y además dibujadas, pues claro, hace ya unos años, y bueno, mejorarlas un poquito y darles color. Pero bueno, eso si llegamos al óptimo, porque es mucho trabajo y bueno. Y eso es todo. Así, pues creo que no se me olvida nada. Si queréis preguntarme cualquier cosa de la presentación o del proyecto, pues os he traído la revista. Os he traído marcapáginas en donde está la página web donde podéis realizar las donaciones. También me podéis dar el dinerito ahora, no hay problema, yo estoy dispuesta a recibir. Y eso. Espero que no se me olvide nada. Sí, pero a ver, Amaya, he mantenido muy bien igual el tema de pagar para apoyar el proyecto. Claro, pero necesitamos el dinero para sacar, o sea, si no hay dinero de particulares, no hay dinero en la Diputación. ¿Por qué me pones lo del goteo? Para que igual lo entiende mejor porque igual... Sí, la web. Sí, o sea, si no lo ha hecho nunca, igual le suena muy raro también. No, es que es raro. No, por eso, ¿no? Entonces igual no es bien, puede ser... Espérale, es una campaña de crowdfunding
pero con la ventaja de que la Diputación dobla las aportaciones de los particulares. Pero es decir, yo hasta que no, cuando entré en la web lo vi clarísimo, pero hasta que no entré digo, ¿cómo se ve? Sí, y aparte te hace falta un rato para colocarte, o sea, si no te... O sea, yo creo que hay internet, puede, o sea... Ponemos la página a ver si os aclaráis un poco. 2 veces, ¿no? Sí, creo que sí. Creo. No, porque antes, mira, es que se queda Sí, parpadeando las 3 tres veces. No toques más. Preocúpate de la web y ahora no sé. ¿Esto se ha encendido? ¿El ordenador? Bueno, igual la Ya está. Ya está, sí. ¿Te queda nada? Lo he puesto. Igual esa mayúscula porque está activada. ¿Tiene que ser con mayúsculas? Sí, está. Vale, entonces pongo la web. A ver. O sea que de lo que ganéis, el doble pone la Diputación. Sí, pero ya se va haciendo automáticamente. Es decir... lo que parece que habéis conseguido ya está con lo de la Diputación. La aportación de la Diputación. Vale, eso no lo sabía. Cuando haces la aportación... Sí, yo sí que lo... A ver, Eso te voy a ver tú mismo. ¿se ve ya? Bueno, este es el proyecto. Ya llevamos, eso, el presupuesto mínimo eran 5.100 y ya llevamos 6.867. O sea que ya el proyecto sale adelante, el cómic lo vamos a tener, sea como sea. Las condiciones mínimas, que es lo que hemos dicho, 2.500 ejemplares, según están las historietas, sin hacer ninguna otra... Veremos, con lo que tengamos, el dinero que tengamos, veremos si nos compensa meter un pliego más o qué hacer, sacar más ejemplares, eso tendremos que valorar. El coste gordo es que me parece bastante poco dinero, o sea, para sacarlo, o sea, porque está hecho, entonces todo el gasto es en edición. Claro, okay. Prácticamente todo, sí, porque además el resto del trabajo lo voy a hacer de forma voluntaria. Ajá. ¿Sabes? Te quiero decir que... Pero maquetar y editar, para maquetar ello y editar eso. Entonces luego el tema del coloreado y eso, como no queremos que tenemos todo el 2018 para sacar esto, pero no queremos que se atrase. Entonces sí que a lo mejor eso, si tenemos dinero luego lo externalizamos, porque yo no me puedo dedicar a ello y el trabajo ya veremos cómo hacemos. Todo depende un poco de esta cantidad. Y entonces nada, pues aquí dices cofinancia este proyecto y das aquí, pones aquí lo que quieres, hay recompensas como en todo crowdfunding y si queréis ver, creo que hay un sitio donde se ve cuando dobla la DIPU, pero ahora me tengo que concentrar. Sí. Había los patrocinadores o algo así. Sí, pero ¿dónde? Ahí, mira, a la derecha, Diputación de... ¿Dónde lo estáis viendo? Ay, voy un poco más a tu derecha. ¿No? Aquí, a mi derecha. Aquí. Creo que es eso, ¿no? Sí, puede ser. No, estos Eso son es estos son los otros proyectos que están en... Los otros proyectos. Bueno, pero eso, Bueno, cuando haces la tampoco. aportación, automáticamente si pones 20 euros, vas a ver en el listado que la DIPU ha doblado esos 20, o sea, pone otros 20. Y luego eso, que hay que hacerlo ya, ¿no? Que queda poco tiempo. Bueno, en realidad no, porque la primera no, tenemos mucha suerte. Ah. Tenemos mucha suerte. No, porque hemos pasado el mínimo. Vale. La aportación mínima tendría que ser antes del 23 de octubre, que es el lunes que viene. Pero como ya lo hemos superado, tenemos hasta el 1 de diciembre para seguir recaudando dinero. Que desgraba. Y que desgraba para renta, que también... Desgraba para la renta, es verdad. También Eso, es si lo hacéis por importante. la página web, os sacáis el certificado y desgraba. Porque Goteo es también una ONG, igual que Reiki. No sé si tenéis alguna pregunta más. Pues no, porque no habéis preguntado nada, en realidad. No sé si os ha interesado nada, os ha parecido un rollo. ¿Qué? ¿Os ha gustado la presentación? Sí, mucho.
No me había fijado nunca como hombre en la parte de las mujeres en los cómics. Claro. La poca visibilidad. Claro. Sí, la verdad es que cuando te das cuenta de estas cosas, ya ahora vais a empezar a ver pitufinas por todos los lados. Sí. Y el test, vais a decir, Dios mío, mi vida, pero ¿cómo puede ser que tantas películas, tantas series, las mujeres no hablen entre ellas? O si hablan entre ellas, hablan de que si me quiere Pepito o quiero conseguir a mi hermanito. O sea, y el resto, los personajes masculinos hablan de todo. De todo. Es una pasada eso. Y luego, bueno, sí que yo quería destacar el hecho de que las cosas están cambiando, ¿eh? O sea, a lo mejor es, no sé si dejo un poco muy negativo, o lo muestro muy negativo, pero no, las cosas están cambiando, pero hay que seguir luchando. Lo que os he dicho de Lola Vendetta, no solo es Lola Vendetta la que recibe insultos en las redes, yo también. A raíz de esto, claro, digamos que salgo de mi zona de confort. Mi zona de confort es aquella en la que todo el mundo sabe que soy lesbiana, la gente que me quiere, la gente que me conoce, la asociación y tal. ¿Y qué pasa? Pues claro, al hacerte pública, pues sucede lo que sucede. Y entonces en mis redes sociales ya tengo insultos machistas, lesbófobos, homófobos, de todo tipo. Metiéndose con mi forma de dibujar, bueno, pues sí, o sea, al final es lo que pasa. Y hay que seguir haciendo visibilidad, no digo solo de las mujeres lesbianas, de las mujeres también, las mujeres en general. Todas aquellas, no sé si seguís un poco las redes, pero todas aquellas mujeres que defienden un poco el feminismo o que dan su opinión sobre ciertas cosas, reciben ataques constantemente, constantemente. Y bueno, pues no iba a ser yo la excepción, evidentemente. Y bueno, cuando te pasa la primera vez, pues la verdad es que te quedas un poco así, ¿no? Porque piensas, Dios mío, qué mundo tenemos, ¿no? Pero es que es el que tenemos. Y bueno, pues hay que seguir adelante. Y por eso creemos que es importante sacar el cómic, y no este cómic, sino en el caso de que salga, bueno, a ver cómo terminamos el 2018, ¿no? Pero sí que nos gustaría seguir fomentando el cómic y editar otro tipo de historietas, pero bueno, ahí siempre con la diversidad como bandera, no solo a lo mejor de mujeres lesbianas, ¿no? Yo evidentemente voy a seguir defendiendo mi postura como mujer lesbiana, pero bueno, creo que también hay que dar voz a otro tipo de colectivos y también a los hombres gays, a hombres y mujeres transexuales, transgénero, bisexuales. Pero yo sí creo que hoy día el hombre gay, o sea, el hombre sí que tiene más poder. Hoy día también las series todo está apareciendo el tema gay, pero siempre hombres. El tema de lesbianas todavía como que es raro, que te llama más la atención. Hay una cosa que el otro día me resultó, bueno, una reflexión que he hecho yo, en realidad, que es que las mujeres lesbianas cometemos dos crímenes totales, que es amar a otra mujer y ser mujeres, y quitarle la posible novia a un hombre. Son dos crímenes totales. Entonces nuestra visibilidad, por eso tenemos muy mala fama. La representación de las mujeres lesbianas en cualquier obra, generalmente, sabéis que o nos suicidamos porque somos súper desgraciadas y mega desgraciadas, o somos las asesinas, las envidiosas, las que matamos, las que, bueno, solo que veáis Antena 3 a las 3, que de vez en cuando sale algún personaje y dices, bueno, pero es que no es Antena 3 a las 3, es que es en general, ¿no? Entonces, el transmitir una imagen positiva a la mujer lesbiana es un trabajo, bueno, ya sabéis, bueno, uno de los insultos... Uno de los insultos que he recibido es, ¿podéis decirle esto a las mujeres de la CUP, por ejemplo? Claro, o sea, el estereotipo. Lo mismo podrían haber dicho, podéis decirles esto a las mujeres de la izquierda abertzale, ¿no? El estereotipo de camionera, mujer que no se arregla, hay que decir, eso sigue funcionando, ese estereotipo está. Y todavía se sigue oyendo como, ¿es lesbiana? Pues es muy femenina, es muy guapa, se arregla. Se arregla. O sea, y dices tú, ¿perdona? Claro, sí. Pero bueno, claro, eso difícil de cambiar, bueno, hay que visibilizar. Y el rollo, claro, es que las mujeres que no tienen pluma, pues lo tienen más fácil. No hace falta que se visibilicen.
Bueno, no falta si no quieren, quiero decir, Sí, está guay que se visibilicen, ¿entiendes? Pero vamos, pero es verdad. Y si no tienes pluma, pues tienes mucha ventaja. Sí. Mucha ventaja. Pero si tienes pluma, pues ya tienes un poco de handicap. Pero bueno. A mí me surge una curiosidad. En los cómics de hombres gays, pues está el Carl Lewin, ¿cómo es? Aquí ¿sabes quién es? Un sueco... Ah, sí, el de siempre. Sí. Sí, que ahora no sale el nombre, pero no A mí vamos tampoco, a dar, pero sí. bueno, sabes cuál es. Sí, el del condón asesino. Sí, el diván de la psicóloga. Y Sí. ¿Eso se vende? Sí. Sí, vende. Pero se vende para el colectivo. O sea, es muy raro que un hombre hetero compre ese cómic. ¿Y ese va a ferias de cómics? Sí. Sí, es el autor por excelencia en realidad. Sí, o sea, pero como ¿no? Tampoco se... Sí. Hombre, no sé, a lo mejor me estoy equivocando y hay hombres heteros que compran esos cómics, pero me extraña porque... Hombre, hay algunos sí conozco, ¿eh? Sí, bueno, pues mira, me alegro. Distraídos. Heteros distraídos. Ya, sí. Distraídos. ¿Qué es esta pregunta? Ay, Iñaki, ¿cuántas cosas tienes que Ya, aprender? tienes que enseñarlo. Es que no puede ser. Tienes que estar más en estos foros. Amaya, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. ¿Eres de la zona de Bilbao? ¿Conoces en la zona de Bilbao? No, soy de Donosti. Bueno, da igual. Igual yo a conocer. Hay una librería. Por ejemplo, el de FNAC o diferentes, ¿no? Pero es que la mayoría de las temáticas son de hombres. Sin embargo, hay otras librerías un poco más alternativas que hablen del colectivo LGTBI, que las normales, ¿no? O las más comerciales, siempre la temática es el hombre. Entonces, a ver si sabéis de alguna por Bilbao. Safo de Lesbos. ¿Cómo? Safo de Lesbos. Safo. ¿Eso está en Bilbao? Bilbao. Es una librería. Voy a las 7 calles, pero no sabría decirte. Está en el centro, sí, paso bien. Vamos a mirarlo. Lo miramos, Sí, ya está. Pero si pongo Safo de Lesbos me va a salir... No te saldrá muy Pero si pones Safo de Lesbos Bilbao... No, es que ahora no me sale, pero hay una... Luego hay la Luis Michel Liburuac. El corazón de maridos. Esa es la más temática de mujeres. Eso es. ¿No? Sí. Ya está. Lonja tercero. Mira. Safo de Lesbos. Y la de Luis Michel Pero hay también que habrá. permanentemente. Sí. Vaya. Pero eso puede haber sido algo para Futea también. Ah, también, puede ser. Como todo lo que es para Igual han chicas. cerrado, ¿eh? Sí, pero en la de Luis Michel sí que Acaba. vas a encontrar cosas. Sí, Luis Michel Liburuac, ese sí tiene. Pero no sé qué temática, sé que es de mujeres. Pero bueno, tendrá... Como casi todo. No sabía, pero Lo pongo, ¿eh? Sí, ponlo. Si pones eso, parece bien, sí. Creo que es así. En esa ubicación No sé si lo llaman Liburudenda, ¿sabes? ¿sabes? O sea, lleva Liburudenda. Bai, liburudenda. Liburuac. Está por nuevo. Esta. Torre 7, acá Sí, temas feministas, mujeres. Torre 7. Y luego en Bilbao la librería de Joker tiene muchísimo cómic. Sí. Muchísimo cómic de mujeres y sobre mujeres también. Sí, yo creo. Ojo al que aquí. Pero eso no sube. ¿Por qué con 27? Sí, esa está muy bien. Sale cerrado permanentemente. Pero ¿dónde está todo así? Bueno, pues nada, pues si no tenéis nada más, Vale. gracias por haber venido, espero no haberos aburrido mucho. Espero vuestros dineritos. Qué movido.
Y nada, podéis llevar revistas, marcapáginas. La que has puesto antes, Bello. la de Luis Michel. A ver, ¿qué he puesto? Encima del pin. Ahí está. Bueno, pues es que ricasco por venir, que no dejáis un esfuerzo. Y te íbamos a hacer un regalito, que sacó un cómic aquí también en minúscula, porque es muy pequeñito, con relación sexual, Gracias, qué guay. y nada, pues no sacaron miles, porque solo sacaron 100, lo sacamos, entonces... Pero bueno, qué guay lo que te va a gustar. Sí. No, además estas iniciativas están muy bien. Yo al final también es lo que buscamos, acercarnos a esto es para más niños, ¿no? Pero al final para los adolescentes, preadolescentes que yo creo que les, vamos, lo de abrir un libro ya tiene que ser, ¿no? Que está bien. Dentro del padre, vamos, lo leo. Bueno, pues muchas gracias por venir, espero no haberos aburrido. Os voy a dejar, traigo un folio y que apunten su email y así os paso el listado de las obras. Estoy en ello todavía, porque estoy recopilando...